Hola, a continuación encontrarás la resolución completa del ejercicio número 109 correspondiente al álgebra de Baldor. Si el video te sirve, por favor suscríbete y dale me gusta. Gracias. Iniciamos con el ejercicio 109, el cual nos dice descomponer en 5 factores. Para el problema número 1 tenemos x a la novena menos x y a la octava. Vamos a iniciar determinando el factor común. Aquí podemos ver que tengo la variable x y en el otro término tengo la variable xy. Lo que voy a hacer es el factor común x. ¿Qué exponente? Siempre el menor. Aquí tengo x a la novena y aquí x a la 1. El factor común va a ser simplemente x a la 1. Una vez que ya elegí el factor común, voy a dividir cada uno de los términos para el factor común. X a la novena dividido para x. Mantengo la base, resto los exponentes. 9 menos 1, 8. Colocamos el x a la octava dentro del paréntesis. Menos. Ahora, x y octava dividido para x, podemos ver que la x se repite en el numerador y en el denominador, así que se simplifica y nos queda y a la octava. Colocamos dentro del paréntesis y nos queda x que multiplica x a la octava menos y a la octava. Ahora, ¿qué es esto de acá? Es una diferencia de cuadrados. Tenemos dos términos cuadráticos y el signo negativo en el medio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero sacamos las raíces cuadradas. La raíz de x a la octava sería x a la cuarta, mientras que la raíz cuadrada de y a la octava sería y a la cuarta. Simplemente dividimos para 2 al exponente nada más. Ahora, para factorizar la diferencia de cuadrados sabemos que es igual a la suma por la diferencia de sus raíces. Copio la x y vamos a hacer en el primer paréntesis la suma y en el segundo la diferencia de las raíces. Primero sumo las raíces. X a la cuarta más y a la cuarta. Mientras que en el segundo paréntesis coloco la diferencia. X a la cuarta menos y a la cuarta. Ahora, ¿qué nos quedó? Nos queda x que multiplica x a la cuarta más y a la cuarta y que multiplica x a la cuarta menos y a la cuarta. Esto de acá ya no se puede factorizar, pero el x a la cuarta menos y a la cuarta sí, es una diferencia de cuadrados. Nuevamente, ¿qué necesitamos? Las raíces cuadradas. La raíz de x a la cuarta, x al cuadrado. La raíz de y a la cuarta, y al cuadrado. Vamos a aplicar nuevamente la regla. Los términos que ya no se factorizan los volvemos a copiar. El x y el x a la cuarta más y a la cuarta lo copiamos porque ya no se pueden factorizar. Ahora, x a la cuarta menos y a la cuarta va a ser una diferencia de cuadrados. La regla me dice que la diferencia de cuadrados es igual a la suma por la diferencia de sus raíces. Entonces, sumamos las raíces. X al cuadrado más y al cuadrado. Y en el otro restamos las raíces. X al cuadrado menos y al cuadrado. Y finalmente tenemos esta expresión de acá. Toda esta parte de acá ya no se puede factorizar, pero esta de aquí sí. X al cuadrado menos y al cuadrado es una diferencia de cuadrados. Iniciamos calculando las raíces cuadradas del primero y el segundo término. La raíz de x al cuadrado, x. La raíz de y al cuadrado, y. Una vez que ya tengo las raíces, volvemos a aplicar la fórmula. Pero antes voy a copiar todo lo que ya no se factoriza. X que multiplica x a la cuarta más y a la cuarta, que multiplica x al cuadrado más y al cuadrado. Y acá, x al cuadrado menos y al cuadrado es una diferencia de cuadrados. Esto es igual a la suma por la diferencia de sus raíces. Primero sumo las raíces, x más y. Luego la diferencia de las raíces, x menos y. Y listo. La solución de este problema ha sido x que multiplica x a la cuarta más y a la cuarta que multiplica x al cuadrado más y al cuadrado que multiplica x más y que multiplica x menos y. Eso sería todo respecto al problema número 1. Continuamos con el problema número 2, el cual nos dice x a la quinta menos 40x al cubo más 144x. En este caso tenemos un trinomio el cual vamos a factorizar mediante factor común. Podemos ver que en los coeficientes no hay nada en común, pero en las variables sí. Aquí tengo x y aquí tengo x. Lo común es la variable x. Siempre se selecciona la de menor exponente, en este caso x a la 1 o simplemente x. Ahora, voy a abrir un paréntesis en el cual vamos a ubicar el resultado de dividir cada uno de los términos para el factor común. Iniciamos con x a la quinta dividido para x. Mantengo la base, resto los exponentes. 5 menos 1, 4. La división ha sido x cuarta. Menos, ahora 40x cubo dividido para x. El 40 se mantiene. X al cubo dividido para x me da x al cuadrado. Copiamos el resultado de la división dentro del paréntesis. Más, ahora 144x dividido para x. Si nos fijamos bien, tanto en el numerador como en el denominador se está repitiendo la variable x. Se simplifica y nos queda simplemente 144. Colocamos el 144. Ahora, nos quedó x que multiplica x a la cuarta menos 40x al cuadrado más 144. Si nos fijamos bien, esto es un trinomio de la forma simple. ¿Cómo lo factorizamos? Primero calculamos la raíz cuadrada del primer término. Raíz de x a la cuarta me sale x al cuadrado.
Una vez que tenemos la raíz, vamos a hacer lo siguiente. Primero copio la x se sigue manteniendo. Ahora voy a copiar la raíz calculada en cada uno de los paréntesis, x al cuadrado, x al cuadrado. Para el primer paréntesis copio el signo del segundo, que es negativo. Para el segundo paréntesis multiplico el signo del segundo por la del tercero, menos por más, menos. Ahora, necesito los números que van después de este signo, para lo cual voy a descomponer en factores este de acá, el 144. Al hacer esto nos va a permitir encontrar los números que nos hace falta. Entonces vamos a descomponer. La mitad de 144 me va a dar 72. La mitad de 72, 36. La mitad de 36, 18. Luego le puedo sacar la mitad, que va a dar 9. Luego puedo sacar la tercera, que me va a dar 3. Luego puedo sacar la tercera, que me va a dar 1. Una vez que ya tengo la descomposición de factores, tengo que encontrar una combinación de dos números que al sumar me den menos 40 y al multiplicar más 144, considerando los signos que yo ubique en cada paréntesis. Recordemos que el primero es negativo y el segundo también es negativo. Veamos qué números podemos utilizar. Por ejemplo, si yo cojo y multiplico 2 por 2, esto me da 4. Y lo voy a ubicar en cualquiera, voy a ubicarlo aquí. Y luego, ¿qué nos sobra? 2 por 2, 4. Por 3, 12. Por 3, 36. Marco. Menos 4, menos 36, menos 40. Podemos ver que es correcto. Ahora vamos a hacer la multiplicación. Menos 4 por menos 36, menos por menos, más 4 por 36, 144. Y podemos ver que en la suma me da menos 40, muy bien, y en la multiplicación más 144. Bien, por tanto los números han sido menos 4 y menos 36. Ahora, si nos fijamos, ¿qué nos está quedando? Copio la x nuevamente. Lo que ya no se puede factorizar se sigue copiando. ¿Qué nos quedó? Aquí nos está quedando x al cuadrado menos 4 y aquí x al cuadrado menos 36. ¿Qué son esas? Son diferencias de cuadrados. Y para la diferencia de cuadrados, lo primero que necesito es calcular la raíz de cada uno de los términos. X al cuadrado menos 4. Listo, vamos a factorizar eso. La raíz de x al cuadrado ya sabemos que es x. La raíz de 4 es 2. La diferencia de cuadrados es igual a la suma por la diferencia de sus raíces. Entonces, en el primer paréntesis sumo las raíces, x más 2. Y en el segundo paréntesis resto las raíces, x menos 2. Acabo de factorizar el primero, x al cuadrado menos 4. Ahora, en el siguiente paréntesis tenemos x al cuadrado menos 36. También es una diferencia de cuadrados. Necesito las raíces. Raíz de x al cuadrado, x. Raíz de 36, simplemente 6. Una vez que ya tengo las raíces, aplico nuevamente la regla. Y la regla me dice que es igual a la suma por la diferencia de sus raíces. Sumo las raíces, x más 6, y luego resto las raíces, x menos 6. Y listo. La solución de este problema ha sido x que multiplica x más 2, que multiplica x menos 2, que multiplica x más 6, que multiplica x menos 6. Y eso sería todo respecto al problema número 2. Continuamos con el problema número 3, el cual nos dice a la sexta más al cubo, b al cubo, menos a la cuarta, menos ab al cubo. Lo que vamos a hacer es iniciar con el factor común, pero por el método de agrupación. Primero vamos a agrupar los dos primeros términos, que sería la sexta más a al cubo, b al cubo. Ahora vamos a agrupar los siguientes dos términos, pero antecedidos del signo negativo. Al hacer esto, todos los términos que entren dentro de este paréntesis van a cambiar de signo. El menos a la cuarta va a cambiar como a la cuarta positivo. El menos ab al cubo va a pasar como a b al cubo positivo. Ahora, vamos a sacar factor común de cada uno de los términos. Por ejemplo, en el primero tenemos a la sexta y aquí tengo a al cubo, b al cubo. El común es a, pero ¿qué exponente? Aquí tengo exponente sexta y aquí tengo exponente cubo. Siempre se selecciona el menor y en este caso el menor es el cubo. Ahora vamos a dividir a la sexta dividido para el cubo. Mantengo la base y resto los exponentes. 6 menos 3, 3. Más, ahora al cubo, b al cubo dividido para el cubo se simplifica y solo me queda b al cubo. Menos, ahora aquí tengo a la cuarta y aquí tengo a b al cubo. La variable común es a. ¿A qué exponente? Simplemente a la 1. Ahora dividimos a la cuarta dividido para a. Nos quedaría 4 menos 1, 3 a al cubo. Más ab al cubo dividido para a. La a con la a se simplifica y solo nos queda b al cubo. Ya podemos ver a simple vista que se forma un nuevo factor en común, que es esta de aquí. A al cubo más b al cubo. Se repiten ambos términos, por tanto es el nuevo factor en común. Colocamos el factor común y abrimos un paréntesis donde vamos a colocar el resultado de dividir cada uno de los términos para el factor nuevo encontrado. A al cubo
que multiplica al cubo más b al cubo dividido para el factor común a al cubo b al cubo, podemos ver que esto se va a simplificar y solo nos va a quedar a al cubo menos, ahora a que multiplica al cubo más b al cubo, igualmente este de aquí al cubo más b al cubo, al dividirse con al cubo más b al cubo se simplifica y solo nos queda a. Continuamos. Ahora, si nos fijamos bien aquí, ¿qué tenemos? Tenemos una suma de cubos y para resolver la suma de cubos necesitamos las raíces cúbicas de cada término. La raíz cúbica de al cubo, a. Raíz cúbica de b al cubo, b. Una vez que ya tengo las raíces cúbicas, lo que voy a hacer es aplicar la regla de suma de cubos. Y la suma de cubos me dice que es igual a. En el primer término vamos a sumar las raíces cúbicas, a más b. En el segundo término, lo que nos dice la regla es que elevemos al cuadrado la primera raíz, es decir, al cuadrado. Luego nos dice que restemos el producto de las raíces cúbicas, AB. Y luego nos dice que sumemos el cuadrado de la segunda raíz, B al cuadrado. Listo. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos al cubo menos A. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a factorizar. Si nos fijamos bien, se está presentando un factor común. Aquí tengo al cubo y aquí tengo A. El común es A. Ahora, A al cubo dividido para A me queda A al cuadrado. Menos A dividido para A son iguales. Se simplifica y esto me queda 1. Nuevamente, a ver, todo esto de aquí ya no se puede factorizar, ya está reducida a su mínima expresión. Entonces vamos a proceder con lo siguiente, vamos a factorizar esto de acá. Pero primero lo que vamos a hacer es copiar todo lo que ya no se puede factorizar. Por ejemplo, A ya no se puede factorizar, A más B tampoco. A al cuadrado menos AB más B al cuadrado menos, ya eso ya no. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a factorizar esta diferencia de cuadrados, para lo cual yo necesito sus raíces. Raíz de al cuadrado y raíz de 1. Raíces cuadradas, recordemos. La raíz cuadrada de al cuadrado, A. La raíz cuadrada de 1, 1. Una vez que ya tengo las raíces, aplico la regla. La regla de diferencia de cuadrados es igual a la suma por la diferencia de sus raíces. Es decir, en el primer paréntesis sumo las raíces, A más 1. Mientras que en el segundo paréntesis resto las raíces, A menos 1. Y listo. La solución de este ejercicio ha sido A que multiplica A más B, que multiplica A al cuadrado menos AB más B al cuadrado, que multiplica A más 1, que multiplica A menos 1. Y eso sería todo respecto al problema número 3. Continuamos con el problema número 4, el cual nos dice 4x a la cuarta menos 8x al cuadrado más 4. En este caso vamos a iniciar con el factor común. Podemos ver que los coeficientes tenemos 4, 8 y 4. A simple vista el factor común es 4. ¿Por qué? Porque 4 por 1 es 4 y 4 por 2 es 8. Para las variables no hay nada en común porque mientras aquí tengo x, acá ya no tengo variable. Por tanto, el único factor común es 4. Ahora, voy a dividir cada uno de los términos de forma individual para el factor común. 4x a la cuarta dividido para 4, podemos ver que en el numerador y denominador se repite el 4 y se simplifica y solo nos queda x a la cuarta. Colocamos ese x a la cuarta dentro del paréntesis. Ahora coloco el signo negativo. Vamos a hacer 8x al cuadrado dividido para 4. 8 dividido para 4 me da 2. El x al cuadrado se mantiene. Copiamos este 2x al cuadrado dentro del paréntesis. Más. Ahora, 4 dividido para 4. Obviamente en el numerador y denominador se repite el 4 y se simplifican y solo me queda 1. ¿Qué tenemos ahora? Nos está quedando 4 que multiplica x a la cuarta menos 2x al cuadrado más 1. A simple vista ya podemos ver que esto es un trinomio cuadrado perfecto. Vamos a verificarlo. A continuación vamos a calcular las raíces cuadradas del primero y el tercer término. Raíz de x a la cuarta me queda x al cuadrado. Y la raíz de 1 me queda 1. Ahora vamos a hacer la prueba del doble producto de las raíces. 2 que multiplica a x al cuadrado y por 1. 2 por 1, 2. X al cuadrado me queda. Este tiene que ser el segundo término para que sea trinomio cuadrado perfecto. Efectivamente vemos que lo es. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar 4. La raíz del primero, x al cuadrado. Signo del segundo, menos raíz del tercero, 1. Y todo esto elevamos al cuadrado. Ahora, si vemos bien lo que tenemos dentro del binomio al cuadrado, estamos viendo que es x al cuadrado menos 1. Y recordemos que, ¿qué regla es esta? Tenemos dos cuadrados separados por el negativo. Es una diferencia de cuadrados. ¿Y cómo se resuelve la diferencia de cuadrados? Calculando las raíces cuadradas. Vamos a calcular primero eso. ¿Las raíces cuadradas de quién? Raíz de x al cuadrado me va a dar x. Y la raíz cuadrada de 1 nuevamente me da simplemente 1. Aplicamos la regla. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. 4
abrimos un corchete y vamos a factorizar x al cuadrado menos 1. Esto es igual a la suma por la diferencia de sus raíces. En el primer paréntesis sumo las raíces, x más 1. Mientras que en el segundo paréntesis resto las raíces, x menos 1. Y recordemos que todo esto está al cuadrado, porque recordemos que estamos factorizando x al cuadrado menos 1, es de este resultado de acá. Pero este cuadrado está fuera. Ahora, lo único que voy a hacer es distribuir el cuadrado a cada uno de los términos dentro del corchete. Me quedaría así. 4 que multiplica x más 1 al cuadrado y que multiplica x menos 1 al cuadrado. Y listo, la solución de este problema ha sido 4 que multiplica x más 1, todo eso elevado al cuadrado, y que multiplica x menos 1, todo eso elevado al cuadrado. Y eso sería todo respecto al problema número 4. Continuamos con el problema número 5, el cual nos dice a la séptima menos ab a la sexta. Vamos a primero calcular el factor común. Aquí veo que tengo variable a y aquí tengo variable ab. Entonces, ¿cuál es la común? Vamos a seleccionar su exponente. Aquí tengo exponente 7 y aquí tengo exponente 1. Siempre se selecciona el de menor exponente. Por tanto, el exponente de a va a ser a a la 1 o simplemente a. Ahora, voy a dividir cada uno de los términos para el factor común encontrado y colocarlo dentro de ese paréntesis. Iniciamos. A la séptima dividido para a. División de igual base, se mantiene en la base, se resta los exponentes 7 menos 1, 6. El resultado de la división de dividir a la 7 dividido para a ha sido a la sexta, signo negativo. Ahora, a, b a la sexta dividido para a con a se simplifica y solo nos queda b a la sexta. ¿Qué más podemos hacer ahora? Nos está quedando a que multiplica a la sexta menos b a la sexta. ¿Qué es esto? Es una diferencia de cuadrados. ¿Qué podemos hacer? Vamos a sacar las raíces cuadradas del primero y el segundo término. Raíz de la sexta, a al cubo. Se mantiene la base y se divide para 2 el exponente porque es una raíz cuadrada. 6 dividido para 2, 3. Y lo mismo hacemos acá. B a la sexta, la raíz cuadrada sería b al cubo. Una vez que ya tengo las raíces, vamos a hacer el siguiente proceso. Copio la a y factorizamos esa diferencia de cuadrados, que es igual a la suma por la diferencia de sus raíces. Primero sumo las raíces. A al cubo más b al cubo. Luego resto las raíces. A al cubo menos b al cubo. Listo. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Si nos fijamos, a al cubo más b al cubo es una suma de cubos, mientras que a al cubo menos b al cubo es una diferencia de cubos. Para ambos casos yo necesito las raíces cúbicas de cada término. La raíz cúbica de a al cubo me va a dar a, mientras que la raíz cúbica de b al cubo me va a dar b. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a aplicar cada regla respectiva. Primero copio la a. Ahora, voy a factorizar de primera la suma de los cubos. La regla de la suma de los cubos me dice que sume las raíces cúbicas, es decir, a más b. Luego me dice que para el segundo término eleve al cuadrado la primera raíz, que sería a al cuadrado. Luego me dice que reste el producto de las raíces cúbicas, a por b, a b. Luego me dice que sume el cuadrado de la raíz b al cuadrado. Y finalmente vamos a factorizar este de acá, la diferencia de cubos. La regla de la diferencia de cubos me dice que reste las raíces cúbicas. Las raíces cúbicas son a menos b. Luego me dice que para el segundo término eleve al cuadrado la primera raíz, es decir, al cuadrado. Luego dice que sume el producto de las raíces, es decir, a por b. Luego me dice que sume el cuadrado de la segunda raíz del cuadrado. Y listo. La solución de este problema ha sido a que multiplica a más b, que multiplica a al cuadrado menos ab más b al cuadrado, que multiplica a menos b, que multiplica al cuadrado más ab más b al cuadrado. Y eso sería todo respecto al problema número 5. Continuamos con el problema número 6, al cual nos dice 2 a la cuarta menos 2 al cubo menos 4 al cuadrado menos 2 al cuadrado b al cuadrado más 2ab al cuadrado más 4b al cuadrado. En este caso tenemos un polinomio de 6 términos. ¿Cómo vamos a factorizarlo? Vamos a usar la factorización por agrupación. Primero voy a agrupar los tres primeros términos, es decir, 2 a la cuarta menos 2 al cubo menos 4 al cuadrado. Luego voy a agrupar los tres siguientes términos, pero antecedido del signo negativo. Al hacer esto, todos los términos que ingresen dentro de este paréntesis van a cambiar de signo. Menos 2 al cuadrado b al cuadrado va a ser 2 al cuadrado b al cuadrado positivo. Más 2ab al cuadrado va a ser menos 2a b al cuadrado y más 4b al cuadrado va a ser menos 4b al cuadrado. Listo. Ahora vamos a sacar el factor común de cada uno de esos trinomios. Para el primer trinomio tenemos, en los coeficientes tengo 2, 2 y 4. El factor común de los coeficientes simplemente es 2. Ahora vamos con las variables. Tengo a y a. Coloco la variable a.
Seleccionamos la a de menor exponente. Tengo exponente 4, exponente 3 y exponente 2. Por tanto, el factor común ha sido a al cuadrado. El factor común de este primer trinomio ha sido 2a al cuadrado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir los tres términos del trinomio para el factor común. Podemos ver que 2 a la cuarta dividido para 2a al cuadrado, 2 con 2 se simplifica, a la cuarta dividido para el cuadrado, me queda a al cuadrado. Coloco este al cuadrado dentro de ese paréntesis. Luego, signo negativo. Ahora, 2a al cubo dividido para 2a al cuadrado, 2 con 2 se simplifica, al cubo sobre al cuadrado me da a. Coloco esa a dentro del paréntesis. Signo negativo. Ahora, 4 al cuadrado dividido para 2 al cuadrado, podemos ver que al cuadrado se simplifica y 4 dividido para 2 me da a 2. Coloco ese 2 dentro del paréntesis. Vamos con el siguiente. Menos, ahora tengo 2 al cuadrado, b al cuadrado, menos 2ab al cuadrado, menos 4b al cuadrado. ¿Cuál es el factor común de los coeficientes? Tengo 2, 2 y 4. Obviamente el común es 2. Porque 2 por 1, 2 y 2 por 2, 4. Vamos con las variables. Tengo AB, aquí tengo AB y aquí simplemente tengo B al cuadrado. ¿Cuál es el común? Obviamente b al cuadrado. Se repiten los tres términos. Ahora que tengo el factor común, voy a dividir el factor común para cada uno de los términos de este trinomio. 2 al cuadrado, b al cuadrado dividido para 2b al cuadrado, podemos ver que 2b al cuadrado se puede simplificar y que nos quedó simplemente a al cuadrado. Copiamos el al cuadrado, signo negativo. Ahora, 2a b al cuadrado dividido para 2b al cuadrado se simplifica y solo nos ha quedado a, signo negativo. Ahora, 4b al cuadrado dividido para 2b al cuadrado se simplifica, 4 dividido para 2 a 2. Colocamos 2. Podemos ver que se nos formó un nuevo factor común, que es al cuadrado menos a menos 2. Abrimos un paréntesis y vamos a dividir cada uno de los términos para el factor común. Aquí es muy simple. Podemos ver que el factor común se está repitiendo al cuadrado menos a menos 2. Se va a simplificar cuando dividimos. Entonces lo único que nos va a quedar del primero es 2 al cuadrado menos. Ahora, aquí igual se simplifica. El a al cuadrado menos a menos 2 se simplifica con el factor común al momento de dividir. Y solo nos queda 2b al cuadrado. Siguiente paso. Si nos fijamos, aquí tenemos un trinomio de la forma simple. Y aquí hay un factor común, pero eso hacemos después. Primero vamos a hacer el trinomio de la forma simple. ¿Cómo hacemos? La raíz cuadrada del primer término. Raíz del cuadrado, a. Una vez que tengo la raíz, abro dos paréntesis y coloco la raíz calculada en cada uno de los paréntesis. A y aquí también a. Luego, para el primer paréntesis copio el signo del segundo, que es negativo. Para el segundo paréntesis multiplico los signos. Menos por menos, más. Tengo que encontrar una combinación de dos números que al multiplicar me dé menos 2 y al sumar me dé menos 1. Considerando los signos, que el primero tiene que ser negativo y el segundo positivo. Por ejemplo, si yo cojo y hago menos 2 más 1, esto me da menos 1. Y si yo multiplico menos 2 por más 1, esto me está dando menos 2. Podemos ver que en la suma me dio menos 1 y en la multiplicación menos 2. Está bien, por tanto los números han sido menos 2 y más 1. Ahora que ya factoricé este trinomio de la forma simple, hay que factorizar este binomio. ¿Qué tenemos en el binomio? Si nos fijamos bien, primero tenemos que resolver el factor común. Si resolvemos el factor común va a ser simplemente 2. Es el 2 el que se repite en cada uno de los términos. 2 al cuadrado dividido para 2, a al cuadrado, menos 2b al cuadrado dividido para 2, b al cuadrado. Si nos fijamos bien, esta parte de acá, a menos 2 que multiplica más 1 y por 2 ya no se puede factorizar, pero estos de acá sí. ¿Qué es? Es una diferencia de cuadrados. Y para la diferencia de cuadrados yo necesito sus raíces. Raíz de al cuadrado, a. Raíz de b al cuadrado, b. Una vez que ya tengo las raíces vamos a proceder a factorizar. Pero antes tenemos que copiar todo lo que ya factorizamos, copiamos, lo seguimos copiando. Primero el 2, luego a menos 2, luego a más 1. Y ahora sí factorizamos esta diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados es igual a la suma por la diferencia de sus raíces. Es decir, sumamos a más b. Y luego restamos sus raíces, a menos b. Y listo. La solución de este problema ha sido 2 que multiplica a menos 2, que multiplica a más 1, que multiplica a más b y que multiplica a menos b. Y eso sería todo respecto al problema número 6. Vamos a continuar con el problema número 7, el cual nos dice x a la sexta más 5x a la quinta menos 81x al cuadrado menos 405x.
Vamos a factorizar mediante factor común por agrupación. Primero voy a agrupar los dos primeros términos, que sería x a la sexta más 5x a la quinta. Luego voy a agrupar los siguientes dos términos, pero voy a colocar el signo negativo al frente del paréntesis. Esto va a hacer que todos los términos que ingresen dentro de este paréntesis van a cambiar de signo. El menos 81x al cuadrado va a entrar como 81x al cuadrado positivo. Y mientras que el menos 405x va a entrar como más 405x. Ahora, vamos a sacar factor común de cada uno de estos paréntesis. En el primero tengo x a la sexta y acá tengo 5x a la quinta. En los coeficientes no hay nada en común, pero en las variables sí. La variable común es x. Seleccionemos su exponente. Siempre se selecciona la de menor exponente. Aquí tengo x a la sexta y aquí x a la quinta. La de menor exponente es x a la quinta. Coloco el factor común y ahora voy a dividir cada uno de los dos términos para el factor común. X a la sexta dividido para x a la quinta. Mantengo la x, resto los exponentes. 6 menos 1, 6 menos 5 me daría 1 o simplemente x. Coloco más. Ahora 5x a la quinta dividido para x a la quinta. Como podemos ver, x a la quinta se va y solo nos queda 5. ¿Qué nos está quedando? Nos está quedando x a la quinta que multiplica x más 5. Menos. Ahora vamos a factorizar esto. 81x al cuadrado más 405. ¿Cuál es el factor común? El factor común es de los coeficientes es 81. Podemos hacer la prueba. 81 por 1 da 81. Mientras que 81 por 5 me va a dar 405. Ahora, vamos con las variables. Tengo variable x y aquí tengo x. Coloco la variable x como factor común. El factor común de este segundo paréntesis ha sido 81x. Ahora, vamos a dividir 81x al cuadrado dividido para 81x. El 81 con el 81 se simplifica y nos queda simplemente x al cuadrado dividido para x, que me da x. Coloco el x, siguiente signo, más. Ahora, 405x dividido para 81x, nuevamente la x con la x se simplifica, mientras que 405 dividido para 81 me da 5. ¿Qué me quedó? Me quedó 81x que multiplica x más 5. A simple vista ya podemos ver que se forma un nuevo factor común que va a ser x más 5. Ahora vamos a dividir cada uno de los términos para x más 5. X a la quinta que multiplica x más 5 dividido para x más 5. X más 5 con x más 5 se simplifica y me queda x a la quinta. Menos 81x dividido para x más 5 se simplifica con el x más 5 del factor común y me queda simplemente 81x. Ahora, x más 5 ya no se puede factorizar, lo seguimos copiando, pero dentro de ese paréntesis, si nos fijamos bien, hay nuevamente un factor común. ¿Cuál va a ser el factor común? Simplemente x. En los coeficientes no hay nada, pero en las variables sí que va a ser x. Ahora dividimos x a la quinta dividido para x a la cuarta. Mantenemos la base y restamos los exponentes. 5 menos 1 da 4. Nos quedaría x a la cuarta. Menos 81x dividido para x me da 81. Continuamos. Ahora, ¿qué nos está quedando aquí? 80x a la cuarta menos 81. ¿Qué es eso? Es una diferencia de cuadrados. Y para la diferencia de cuadrados necesitamos sus raíces. Raíz de x a la cuarta, x al cuadrado. Raíz de 81, 9. Vamos a colocar igual. Ahora, todo lo que ya no se puede factorizar se sigue copiando. El x que multiplica x más 5 lo copiamos. Ahora vamos a factorizar esta diferencia de cuadrados. X a la cuarta menos 81. La diferencia de cuadrados es igual a la suma por la diferencia de sus raíces. Es decir, sumo las raíces. X al cuadrado más 9. Y luego resto las raíces. X al cuadrado menos 9. Listo. ¿Qué nos queda ahora? Nos está quedando otra diferencia de cuadrados. Acá, x al cuadrado menos 9 es una diferencia de cuadrados. Entonces, antes de factorizar, vamos a copiar todo lo que ya no se puede factorizar. X que multiplica x más 5 y que multiplica a x al cuadrado más 9. Ya no se puede factorizar, lo seguimos copiando. Ahora vamos acá. X al cuadrado menos 9, como decíamos, es una raíz, es una diferencia de cuadrados, por tanto necesito las raíces cuadradas. Raíz de x al cuadrado, x. Raíz de 9, 3. Una vez que ya tengo las raíces, aplico la regla. La regla de diferencia de cuadrados es igual a la suma por la diferencia de sus raíces. Es decir, sumo las raíces, x más 3. Y luego resto las raíces, x menos 3. Y listo.
La solución de este problema ha sido x que multiplique x más 5, que multiplique x al cuadrado más 9, que multiplique x más 3, que multiplique x menos 3. Y eso sería todo respecto al problema número 7. Continuamos con el problema número 8 que nos dice 3 menos 3 a la sexta. En este caso tenemos un factor común. ¿Cuál va a ser? El 3 salta a simple vista. El 3 se repite en los términos. Ahora, vamos a dividir cada uno de los términos para el factor común. 3 dividido por 3. El 3 y el 3 se simplifican, ¿no es cierto? Y esto nos da 1. Colocamos 1. Signo negativo. Ahora, 3 a la sexta dividido para 3. Nuevamente, 3 con 3 se simplifica y solo nos queda a la sexta. ¿Qué nos quedó? Nos queda 3 que multiplica 1 menos a la sexta. Ahora, este 1 menos a la sexta es una diferencia de cuadrados. Tenemos dos términos cuadráticos. Vamos a sacar la raíz cuadrada de cada uno de ellos. Raíz de 1 y raíz de a la sexta. Raíz de 1, 1. Raíz de a la sexta, a al cubo. Mantenemos la base y dividimos el exponente para 2 al ser una raíz cuadrada. 6 dividido para 2, 3. La raíz cuadrada ha sido a al cubo. Una vez que ya tengo la raíz cuadrada, lo que vamos a hacer es aplicar su regla. Pero antes copiamos el número 3. Recordemos, todo lo que ya no se factoriza se sigue copiando. La regla de diferencia de cuadrados me dice que es igual a la suma por la diferencia de sus raíces. Es decir, vamos a sumar las raíces. 1 más a al cubo. Luego vamos a restar las raíces. 1 menos a al cubo. ¿Qué nos quedó? Nos queda 3 que multiplica 1 más al cubo y que multiplica 1 menos al cubo. Aquí tengo una suma de cubos y aquí tengo una diferencia de cubos. Para resolver el ejercicio necesito sacar las raíces cúbicas. La raíz cúbica de 1, 1. La raíz cúbica de a al cubo, simplemente a. Vamos a aplicar la regla. La regla de la suma de cubos me dice que pero primero antes copiamos el 3, no nos olvidemos, lo que ya no se factoriza se sigue copiando. La regla de la suma de cubos me dice que sumen las raíces cúbicas, es decir, sumo 1 más a. Luego me dice que para el segundo término eleve al cuadrado la primera raíz, 1 al cuadrado, 1. Luego me dice que reste el producto de las raíces, 1 por a. Luego me dice que sume el cuadrado de la segunda raíz al cuadrado. Vamos ahora a factorizar la diferencia de cubos. La diferencia de cubos me dice que reste las raíces cúbicas, es decir, 1 menos a. Luego me dice que para el segundo término eleve al cuadrado la primera raíz. 1 al cuadrado, 1. Luego me dice que sume el producto de las raíces. 1 por a. Luego me dice que nuevamente sume el cuadrado de la segunda raíz al cuadrado. Y listo. La solución de este problema ha sido 3 que multiplica 1 más a, que multiplica 1 menos a más a al cuadrado, que multiplica 1 menos a y que multiplica 1 más a al cuadrado. Y eso sería todo respecto al problema número 8. Continuamos con el problema número 9, el cual nos dice 4x al cuadrado que multiplica a al cuadrado menos 2ax más x al cuadrado menos al cubo más 2a al cuadrado x menos a x al cuadrado. En este caso vamos a factorizar estos tres términos de acá porque ya vemos que aquí ya está factorizado por agrupación. Entonces copiamos 4ax al cuadrado que multiplica al cuadrado menos 2ax más x al cuadrado. Mientras que acá voy a hacer lo siguiente. Primero voy a colocar el signo negativo con el objetivo de cambiar los signos de estos términos para que nos coincida con los de acá. Luego voy a sacar el factor común de estos tres. A simple vista podemos ver lo único común que hay entre ellos es la variable a. ¿A qué exponente? Simplemente a la 1 o a. Abro un paréntesis, inicio a dividir, considerando que al estar antecedido de un signo negativo va a cambiar todos los signos. Iniciemos. A al cubo dividido para a, me sale a al cuadrado. Como estaba negativo, pasa adentro como positivo. Luego, este más va a hacerse menos. 2 al cuadrado x dividido para a, me queda 2ax. Luego, este negativo dividido entra adentro como positivo. Ahora, ax al cuadrado dividido para a con a se simplifica y me queda simplemente x al cuadrado. Ahora vemos que se formó un nuevo factor común. Se forma el a al cuadrado menos 2ax más x al cuadrado en ambos términos. Ese es el factor común. Lo copiamos. Abrimos un paréntesis. Cuando tenemos este tipo de factores en común donde hay toda una expresión como factor común, lo único que hay que hacer es simplificar y ver qué nos está quedando. Por ejemplo, en el primer término, el factor común se simplifica. ¿Y qué nos queda? Simplemente 4ax al cuadrado. Signo menos. Ahora, aquí nuevamente simplificamos el factor común. ¿Y qué nos queda? Simplemente a. Ahora, podemos ver que en este trinomio es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo lo factorizamos?
Sacamos la raíz cuadrada del primero, raíz del cuadrado, a. Raíz del tercero, raíz de x al cuadrado, x. Ahora vamos a hacer el doble producto de las raíces, 2 por a y por x. Esto me da 2ax. Entonces sí es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo lo factorizamos? Sacamos la primera raíz a, el signo del segundo negativo, raíz del tercero, x. Y elevamos todo esto al cuadrado. Vemos acá que tenemos factor común. ¿Qué hacemos? Vamos a multiplicar por el factor común del segundo paréntesis. ¿Qué tiene de común? Simplemente a simple vista salta. Lo único en común que tienen es a. Vamos a dividir. Y en la división lo único que tenemos que simplificar la a. 4ax al cuadrado dividido para a, me queda 4x al cuadrado, menos a dividido para a, 1. ¿Qué vamos a hacer ahora? Primero voy a copiar esta a. Luego voy a copiar este a menos x al cuadrado que ya está factorizado. Ahora solo nos queda factorizar este de aquí. ¿Qué es eso? Es una diferencia de cuadrados. Que necesito las raíces. Raíz de 4x al cuadrado, 2x. Raíz de 1, 1. Aplico la regla. La regla de la diferencia de cuadrados es igual a la suma por la diferencia de sus raíces. Sumo las raíces, 2x más 1. Mientras que en el otro paréntesis resto las raíces, 2x menos 1. Y listo. La solución de este problema ha sido a que multiplica menos x, todo es elevado al cuadrado, que multiplica 2x más 1 y que multiplica 12x menos 1. Y eso sería todo respecto al problema número 9. Continuamos con el problema número 10, el cual nos dice x a la séptima más x a la cuarta menos 81x al cubo menos 81. Vamos a iniciar agrupando los dos primeros términos, x a la séptima más x a la cuarta. Luego vamos a agrupar los siguientes dos términos, pero antecediendo del signo negativo. Al hacer esto, todos los términos cambian de signo. Es decir, 81x al cubo se hace positivo y menos 81 también se hace positivo. Ahora vamos a sacar el factor común. En el primer factor común del primer paréntesis vemos que el común es x a la cuarta. Ahora, vamos a dividir este factor común para cada uno de los términos. X a la séptima dividido para x a la cuarta. Mantenemos la x, restamos los exponentes, 7 menos 4, 3. La división ha sido x al cubo. Signo más. Ahora, x a la cuarta dividido para x a la cuarta, podemos ver que son términos iguales. Esto se simplifica y me da 1. Colocamos el 1. Menos. Ahora, aquí ya a simple vista vemos que el factor común es del 81. Dividimos 81 para cada uno de los términos. Podemos ver que en el primer término, 81x al cubo dividido para 81, el 81 del denominador se simplifica y nos queda x al cubo. Colocamos signo más. Ahora 81 dividido para 81. Podemos ver que son términos iguales, se simplifican y esto me da 1. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un nuevo factor común que es x al cubo más 1. Abrimos un paréntesis e iniciamos la división. X a la cuarta que multiplica x al cubo más 1 dividido para x al cubo más 1, el factor común se simplifica y solo nos queda x a la cuarta, menos 81x al cubo más 1 dividido para x al cubo más 1, x al cubo más 1 se simplifica con el factor común y me queda solo 81. Me está quedando x al cubo más 1 que multiplica x a la cuarta menos 81. El primero es una suma de cubos y el segundo es una diferencia de cuadrados. Vamos a resolverlos. Primero vamos a iniciar con la suma de cubos. Para la suma de cubos ya sabemos que nosotros necesitamos las raíces cúbicas de cada término. La raíz cúbica de x al cubo es x, mientras que la raíz cúbica de 1 es 1. Entonces, ¿qué hacemos? Abrimos dos paréntesis. En el primer término, la regla de la suma de cubos nos dice que sumemos sus raíces cúbicas, x más 1. Luego nos dice que elevemos al cuadrado la primera raíz cúbica, sería x al cuadrado. Luego nos dice que restemos el producto de las raíces cúbicas, x por 1, x. Luego nos dice que sumemos el cuadrado de la segunda raíz cúbica, 1 al cuadrado, 1. Listo, factorizamos la suma de cubos. Ahora vamos a factorizar la diferencia de cuadrados. Tendríamos la raíz cuadrada de x a la cuarta, x al cuadrado. Mientras que la raíz cuadrada de 81, eso me sale simplemente 9. La diferencia de cuadrados se factoriza igual a la suma por la diferencia de sus raíces. En el primero sumamos las raíces, x al cuadrado más 9. Y en el segundo restamos las raíces, x al cuadrado menos 9. Listo. Para el siguiente paso nos fijamos nuevamente que se ha formado una diferencia de cuadrados, en este caso x al cuadrado menos 9. Los términos que ya no se pueden factorizar lo vamos a copiar. En este caso serían los tres primeros paréntesis, copiamos tal cual.
Ya no se puede factorizar, se copia. Ahora, este de aquí sí se puede factorizar. Como decíamos, es una diferencia de cuadrados. Y para resolver necesitamos las raíces cuadradas de cada término. Raíz de x al cuadrado y raíz de 9. Raíz de x al cuadrado, x, raíz de 9, 3. Una vez que tenemos las raíces, procedemos a aplicar la regla. La regla me dice que es igual la suma por la diferencia de sus raíces. Sumo las raíces, x más 3. Luego, resto las raíces, x menos 3. Y listo. La solución de este problema ha sido x más 1 que multiplica x al cuadrado menos x más 1 que multiplica x al cuadrado más 9 que multiplica x más 3 que multiplica x menos 3. Y eso sería todo respecto al problema número 10. Continuamos con el problema número 11, el cual nos dice x a la 17 menos x. En este caso nos piden descomponer en 6 factores. Vamos a iniciar con el factor común. Aquí vemos que el factor común obvio es x. Ahora, este factor común vamos a dividir para cada uno de los términos. X a la 17 dividido para x, mantengo la base, resto los exponentes. 17 menos 1, 16. Ahora, coloco dentro del paréntesis, x a la 16, signo negativo. Siguiente, x dividido para x. Se simplifica y esto me da 1. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos x que multiplica x a la 16 menos 1. Si nos fijamos, esto es una diferencia de cuadrados. Tenemos que sacar las raíces cuadradas del primero y el segundo término. Raíz de x a la 16, x a la octava. Mantengo la base, divido para el 2 el exponente. Ahora, raíz de 1, 1. ¿Qué hacemos? Copiamos la x y aplicamos la regla de diferencia de cuadrados, la cual nos dice que es igual a la suma por la diferencia de sus raíces. Es decir, sumo las raíces, x a la octava más 1 y multiplico por la diferencia de las raíces, x a la octava menos 1. Ahora, ¿qué sucede? Tengo x que multiplique x a la octava más 1 que multiplique x a la octava menos 1. Toda esta parte de acá, el x por x a la octava más 1 ya no se puede factorizar, por tanto vuelvo a copiar. Pero esta de acá, x a la octava menos 1, sí se puede factorizar. Vamos a factorizarla mediante diferencia de cuadrados, para lo cual necesito nuevamente las raíces cuadradas. La raíz de x a la octava, x a la cuarta, mientras que la raíz de 1, 1. Una vez que ya tengo las raíces, aplico la regla. La regla me dice que es igual a la suma por la diferencia de sus raíces. Me quedaría x a la cuarta más 1 y acá resto las raíces de x a la cuarta menos 1. Nuevamente, toda esta parte de acá, el x que multiplica x a la octava más 1, que multiplica x a la cuarta más 1, ya no se puede factorizar, la vuelvo a copiar, pero esta parte de aquí sí, x a la cuarta menos 1 es una diferencia de cuadrados, necesito sus raíces, raíz de x a la cuarta, x al cuadrado, raíz de 1, 1. Entonces me quedaría igual a la suma por la diferencia de sus raíces, es decir, sumo las raíces, x al cuadrado más 1 y en el otro resto las raíces de x al cuadrado menos 1. Nuevamente, esta parte de aquí, x a la octava más 1, que multiplique x a la cuarta más 1, que multiplique x al cuadrado más 1, ya no se puede factorizar, pero esto de acá sí. X al cuadrado menos 1 es una diferencia de cuadrados, necesito sus raíces. La raíz de x al cuadrado, x, la raíz de 1, 1. Con esto lo que voy a hacer es nuevamente aplicar la regla. Sumo las raíces, x más 1, y luego resto las raíces, x menos 1. Y listo. La solución de este problema ha sido x que multiplica x al octavo más 1, que multiplica x a la cuarta más 1, que multiplica x al cuadrado más 1, que multiplica x más 1, que multiplica x menos 1. Y eso sería todo respecto al problema número 11. Continuamos con el problema número 2, el cual nos dice 3x a la sexta menos 75x a la cuarta menos 48x al cuadrado más 1200. Vamos a factorizar este polinomio agrupándolos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agrupar primero los dos términos. Tendríamos 3x a la sexta menos 75x a la cuarta. Luego voy a agrupar los siguientes dos términos, pero antecedido del signo negativo, con el objetivo de cambiar el signo. El menos 48x al cuadrado ingresaría como positivo, mientras que el más 1200 ingresaría como negativo. Ahora, cada uno de estos paréntesis puedo extraer su factor común. En el primer paréntesis puedo ver que tiene 3 y 75. El común es 3. ¿Por qué? Porque 3 por 1 me da 3 y 3 por 25 me da 75. Ahora vamos con las variables. Tengo x a la sexta y tengo x a la cuarta. Siempre se selecciona la de menor exponente, en este caso x a la cuarta. Dividimos 3x a la sexta dividido para 3x a la cuarta. 3 con 3 podemos ver que se va a simplificar, y x a la sexta dividido por x a la cuarta, 6 menos 4, 2. El resultado de dividir me está dando x al cuadrado
Luego, signo negativo. Ahora, 75x a la cuarta dividido para 3x a la cuarta. Podemos ver que x a la cuarta con x a la cuarta se repite y se simplifica. 75 dividido para 3, 25. Signo negativo. Ahora, vamos a sacar el factor común del siguiente. Podemos ver que aquí el común solo tengo en los coeficientes 48 y 1200. El común es 48. ¿Por qué? Porque 48 por 1, 48, mientras que 48 por 25 me da 1200. Iniciamos a dividir. 48x al cuadrado dividido para 48. Nuevamente podemos ver que 48 con 48 se simplifica y solo nos queda x al cuadrado. Colocamos ese x al cuadrado. Signo negativo. Ahora, 1200 dividido para 48, esto me da 25. Coloco dentro del paréntesis. Si nos fijamos, se formó un nuevo factor común, x al cuadrado menos 25. Lo coloco, abro un paréntesis y inicio a dividir. 3x a la cuarta que multiplica x al cuadrado menos 25 dividido para x al cuadrado menos 25. Podemos ver que se van a simplificar con el factor común y solo nos queda 3x a la cuarta. Signo negativo. Ahora, 48 que multiplica x al cuadrado menos 25 dividido para x al cuadrado menos 25. Podemos ver que x al cuadrado menos 25 se simplifica. Me queda 48. Ahora, en este primer paréntesis tengo x al cuadrado menos 25. Eso es una diferencia de cuadrados. Para factorizar la diferencia de cuadrados se necesitan las raíces. La raíz de x al cuadrado es x. La raíz de 25 es 5. Ahora, ¿qué hago? Aplico la regla de diferencia de cuadrados que me dice que es igual a la suma por la diferencia de sus raíces. La suma de las raíces sería x más 5 y la diferencia de las raíces sería x menos 5. Luego, tenemos 3x a la cuarta menos 48. Si nos fijamos bien, tenemos nuevamente un factor común en los coeficientes. En el coeficiente tengo 3 y aquí 48. Obviamente el factor común va a ser el número 3. ¿Y esto por qué? Porque 3 por 1 me da 3 y 3 por 16 me da 48. Ahora, 3x a la cuarta dividido para 3 me queda x a la cuarta menos 48 dividido por 3, 16. Continuamos. Ahora, todo lo que ya está factorizado se sigue copiando. Por ejemplo, el 3, el x más 5 y el x menos 5. Esto de acá falta factorizar. ¿Cómo lo vamos a factorizar? Mediante la diferencia de cuadrados. X a la cuarta y menos 16 son términos cuadráticos, por tanto tienen sus raíces. Vamos a calcular las raíces. La raíz de x a la cuarta es x al cuadrado. Mientras que la raíz de 16 sabemos que esto es 4. Una vez que ya tengo las raíces, aplico la regla. La regla de diferencia de cuadrados me dice que es igual a la suma por la diferencia de sus raíces. Es decir, sumo las raíces x al cuadrado más 4 y luego el resto las raíces x al cuadrado menos 4. Nuevamente, todo lo que ya no se puede factorizar, simplifico. 3 que multiplique x más 5, que multiplique x menos 5, que multiplique x al cuadrado más 4, lo vuelvo a copiar tal cual. Y ahora factorizo este x al cuadrado menos 4, que es una diferencia de cuadrados. La raíz de x al cuadrado, x. La raíz de 4 es 2. Una vez que ya tengo las raíces, aplico la regla. La regla me dice que la diferencia de cuadrados es igual a la suma por la diferencia de sus raíces. Es decir, x más 2 y luego x menos 2, que es la diferencia. Y listo. La solución de este problema ha sido 3 que multiplique x más 5, que multiplique x menos 5, que multiplica x al cuadrado más 4, que multiplica x más 2 y que multiplica x menos 2. Y eso sería todo respecto al problema número 12. Continuamos con el problema número 13, el cual nos dice a la sexta x al cuadrado menos x al cuadrado más a la sexta x menos x. En este caso vamos a iniciar con un factor común por agrupación. Primero agrupo los dos primeros términos, a la sexta x al cuadrado menos x al cuadrado, y luego agrupo los siguientes dos términos, a la sexta x menos x. Vamos a sacar el factor común. En el primero ya vemos a simple vista que el factor común va a ser x al cuadrado. ¿Por qué? Porque se repiten ambos. Vamos a iniciar a dividir cada uno de los términos para el factor común. A la sexta por x al cuadrado dividido para x al cuadrado con x al cuadrado se simplifica y nos queda la sexta, signo negativo. Ahora, x al cuadrado dividido para x al cuadrado, podemos ver que son términos iguales, se simplifican y me queda 1, coloco en el paréntesis. Me queda x al cuadrado que multiplica a la sexta menos 1, más. Ahora, a la sexta que multiplica x menos x, podemos ver que lo común simplemente es x.
Vamos a dividir cada uno de esos dos términos para x. A la sexta x dividido para x, x con x se simplifica y nos queda a la sexta. Coloco dentro del paréntesis signo negativo ahora. X dividido para x, x con x se simplifica y esto nos da 1. Nuevamente podemos ver que se está formando un factor común que va a ser a la sexta menos 1. Abro un paréntesis donde voy a colocar el resultado de dividir cada término por factor común. X al cuadrado que multiplica a la sexta menos 1 dividido para a la sexta menos 1. El a la sexta menos 1 se simplifica con el factor común y nos queda x al cuadrado más x que multiplica a la sexta menos 1 dividido para a la sexta menos 1 se simplifica y solo nos queda x. Vamos a resolver el primer paréntesis. Si nos fijamos bien, el primero a la sexta menos 1 es una diferencia de cuadrados. Y para resolver dicha diferencia de cuadrados necesito sus raíces. Raíz de la sexta al cubo. Raíz de 1, 1. Aplico la regla. La regla de diferencia de cuadrados es igual a la suma por la diferencia de sus raíces. Sumo al cubo más 1 y luego resto las raíces al cubo menos 1. Ahora, vamos con este término de acá, que es un factor común. Si nos fijamos, en ambos se repite la variable x. Por tanto, el factor común es x. Inicio la división. X al cuadrado dividido para x a x más x dividido para x se simplifica y me queda 1. Ahora lo que voy a hacer es copiar lo que ya está factorizado. En este caso, x que multiplica x más 1 ya está factorizado. Lo copio. Ahora, tengo una suma de cubos y una diferencia de cubos, para lo cual yo necesito sus raíces cúbicas. La raíz cúbica de al cubo me da a, mientras que la raíz cúbica de 1 me da 1. Una vez que ya tengo esas raíces cúbicas, procedo a aplicar la regla. Primero iniciamos con la suma de cubos. La suma de cubos me dice que sume las raíces cúbicas, a más 1. Luego me dice que eleve al cuadrado la primera raíz cúbica al cuadrado. Luego me dice que reste el producto de las raíces cúbicas. A por 1, a. Luego me dice que sume el cuadrado de la segunda raíz cúbica, es decir, 1 al cuadrado, que me da 1. Factorizado la suma de cubos. Ahora vamos con la diferencia de cubos. Para la diferencia de cubos, la regla me dice que reste las raíces cúbicas, es decir, a menos 1. Y luego me dice que eleve el cuadrado de la primera raíz, es decir, al cuadrado. Luego me dice que sume el producto de las raíces, a por 1, a. Luego me dice que sume el cuadrado de la segunda raíz, es decir, 1 al cuadrado, que simplemente me da 1. Y listo, la solución de este problema ha sido x que multiplica x más 1, que multiplica más 1, que multiplica al cuadrado menos a más 1, que multiplica a menos 1 y que multiplica al cuadrado más a más 1. Y eso sería todo respecto al problema número 13. Y para finalizar tenemos el problema número 14, el cual nos dice al cuadrado menos ax que multiplica x a la cuarta menos 82 x al cuadrado más 81. Vamos a iniciar con el primero, que es un factor común. Podemos ver que aquí tengo a y aquí tengo a x. ¿Cuál es lo común? Simplemente a. Voy a dividir al cuadrado dividido para a me da a menos ax dividido para a con a se simplifica y solo me queda x. Factoriza el primer término. Ahora vamos con el segundo. Tenemos x a la cuarta menos 82x al cuadrado más 81. Si nos fijamos, esto es un trinomio de la forma simple. Lo que inicio haciendo es sacar la raíz cuadrada del primero. Raíz de x a la cuarta, x al cuadrado. Una vez que ya tengo la raíz, procedemos a abrir dos paréntesis y en cada uno de ellos voy a colocar la raíz calculada. X al cuadrado, x al cuadrado. Ahora, en el primero coloco el signo del segundo, que es negativo, mientras que en el segundo coloco la multiplicación de signos, menos por más, menos. Necesito los números que van después del signo, para lo cual voy a descomponer en factores el tercer término, que en este caso es 81. Puedo sacar la tercera de 81, que me va a dar 27. Luego puedo sacar la tercera, que me va a dar 9. Puedo sacar la tercera, que me va a dar 3. Puedo sacar la tercera, que me va a dar 1. Y a la 1 puedo sacar la 1. Y vamos a ver por qué. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a encontrar una combinación de dos números que al sumar me den menos 82 y al multiplicar más 81, considerando los signos que yo ubique en cada paréntesis. El primero tiene que ser negativo y el segundo también negativo. Si yo cojo y multiplico 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81. Y lo ubico en el negativo. ¿Y qué me sobró? Me sobra el 1. Menos 81 menos 1, esto me da menos 82. Mientras que menos 81 por menos 1, menos por menos, más 81 por 1, 81. Podemos ver que en la suma me da menos 82 y en la multiplicación me da más 81. Correcto, por tanto coloco los números, que han sido menos 81 y 1. Ahora,
Esto de acá, a que multiplica a menos x, ya está factorizado, simplemente lo copio. Pero el de acá, x al cuadrado menos 81, es una diferencia de cuadrados. Y para resolverlo necesito las raíces cuadradas. La raíz de x al cuadrado me da x, mientras que la raíz de 81 me da 9. Factorizo. Esto es una diferencia de cuadrados que es igual a la suma por la diferencia de las raíces. Es decir, sumo x más 9 que multiplica a x menos 9. Listo. Ahora vamos con este de acá. Tengo x al cuadrado menos 1. Nuevamente es una diferencia de cuadrados. Yo necesito las raíces. La raíz de x al cuadrado ya sabemos que es x, mientras que la raíz de 1 es 1. Aplico la regla. La regla me dice que es igual a la suma por la diferencia de sus raíces. Sumo las raíces, x más 1. Luego resto las raíces, x menos 1. Y listo. La solución de este problema ha sido a que multiplica a menos x, que multiplica x más 9, que multiplica x menos 9, que multiplica x más 1, que multiplica x menos 1. Y eso sería todo respecto al problema número 14. Si tienen alguna duda o inquietud me la pueden dejar en los comentarios. Si el video les sirvió, por favor suscríbanse y denle me gusta. Gracias.